En la boda de mi hija me trataron como una extraña, no tuve otra opción que cancelarlo todo. El café en mi taza se había enfriado hace rato mientras contemplaba el sobrecolor marfil que descansaba en la mesa de mi pequeña cocina. Mis manos temblaban ligeramente al tomar la elegante invitación por enésima vez esa mañana. El papel era grueso, de alta calidad, con bordes dorados que capturaban la luz de la mañana que entraba por mi ventana. Las letras, escritas en caligrafía elegante que probablemente había costado una fortuna, se volvían borrosas cada vez que llegaba a esa parte. Los padres de la novia, María Hernández y Carlos Jiménez, junto con los padres del novio, invitan a... Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. María Hernández. Ese era mi nombre hace 20 años, cuando Carlos y yo éramos felices, cuando podíamos reírnos juntos sin la tensión que ahora electrificaba el aire cada vez que estábamos en la misma habitación. Cuando comprábamos muebles juntos para nuestra primera casa, cuando planeábamos tener 3 hijos y discutíamos nombres mientras compartíamos helado en el Parque México. Ahora era simplemente Elena Ruiz, una madre divorciada de 52 años que trabajaba como secretaria en una clínica dental en el barrio de la Roma Norte en Ciudad de México. Mi departamento de 2 habitaciones en un edificio de los años 70 era testimonio silencioso de cómo mi vida había cambiado desde aquellos días cuando vivíamos en una casa con jardín en San Ángel. Las paredes color beige necesitaban una nueva capa de pintura, pero mi presupuesto apenas me permitía cubrir lo esencial. La sala, decorada con muebles heredados de mi madre, contaba la historia de una mujer que había tenido que empezar de cero a los 40. Mi hija Ana tenía 26 años, era brillante, hermosa y estaba por casarse con Diego, un joven abogado que la adoraba. La había visto crecer desde aquella niña tímida que se escondía detrás de mis piernas el primer día de preescolar hasta convertirse en la mujer segura y profesional que era hoy. Recordaba perfectamente el día que nació, 14 de febrero, a las 3:47 de la mañana. Carlos había llegado tarde al hospital porque se había perdido en el camino, nervioso y emocionado al mismo tiempo. Ana había pesado 3.2 kilos y tenía los pulmones más fuertes que las enfermeras habían escuchado en meses. Deberían haber sido los momentos más felices de mi vida, pero algo en esa invitación me había quitado el sueño durante las últimas 3 semanas. No era solo la exclusión de mi nombre, sino lo que representaba, la lenta erosión de mi lugar en la vida de mi hija. Había comenzado sutilmente, con Ana mencionando cada vez menos los planes de la boda cuando hablábamos, luego con las consultas telefónicas que se hacían más cortas y distantes. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Ana. Su nombre apareció en la pantalla con la foto que había tomado el año pasado en su cumpleaños, cuando aún me incluía en sus celebraciones familiares. «Mamá, ¿ya viste la invitación? ¿Qué te pareció?» Respiré profundo, calculando mis palabras como hacía cada vez que hablábamos últimamente. «Sí, mi amor. Es muy elegante. El papel es precioso y la fuente es hermosa. Pero, Ana, hay algo que no entiendo. Y me duele tener que preguntártelo». «¿Qué cosa, ma?» Su voz se endureció ligeramente, como si ya supiera lo que vendría. Esa pequeña defensiva en su tono me partió el corazón. ¿Por qué en la invitación aparezco solo yo? ¿Dónde está Carlos? Si somos los padres de la novia, o al menos, eso pensaba yo. El silencio del otro lado de la línea fue como un puñal. Podía escuchar su respiración, imaginarla mordiendo su labio inferior como hacía cuando era pequeña y tenía que confesar algo difícil. Finalmente, Ana suspiró profundamente, y en ese suspiro escuché años de culpa y decisiones que había estado evitando. «Mamá, hablamos de esto». «Bueno, papá y yo hablamos de esto hace unas semanas. Papá está casado con Claudia desde hace 3 años. Ella va a ser la madrastra oficial en la boda. Diego y yo pensamos que sería más sencillo así. Para evitar confusiones». Mi corazón se aceleró, bombeando adrenalina a través de mi cuerpo. ¿Confusiones? Ana, soy tu madre. Te llevé en mi vientre durante 9 meses, te enseñé a caminar, a leer, estuve despierta contigo en cada resfriado, en cada desamor. Lo sé, mamá. Por supuesto que lo sé.
Nadie está cuestionando eso. Su voz sonaba cansada, como si fuera una conversación que había tenido que tener demasiadas veces consigo misma. Pero papá está pagando la mayor parte de la boda, y Claudia ha estado ayudándome con todos los preparativos. Ella es quien ha ido conmigo a probar vestidos, quien me ha acompañado a elegir el menú, las flores, el pastel. La verdad es que ha sido una bendición tenerla involucrada. Tiene muy buen gusto y conoce a los mejores proveedores. Las palabras de Ana cayeron sobre mí como agua fría en enero. Carlos, mi ex esposo, el hombre con quien estuve casada durante 15 años, el padre de mi hija, había decidido que su nueva esposa ocupara mi lugar en la boda. Y lo peor de todo era que Ana parecía estar de acuerdo, incluso agradecida por ello. ¿Y yo? ¿No se te ocurrió preguntarme si quería participar? Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Por favor, Mae. Sabía que dirías que sí, pero también sabía que tendrías que pedir días en el trabajo, que te sería difícil pagar la gasolina para ir de un lado a otro, que... Ana se detuvo abruptamente, pero el daño ya estaba hecho. Que soy pobre, terminé la frase por ella. Que no puedo estar a la altura de tu padre y Claudia. No es eso. Mamá, no pongas palabras en mi boca. Es solo que, bueno, Claudia tiene tiempo, tiene los contactos, tiene el dinero. Tiene el dinero que yo no tengo. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. En ese momento, mis ojos se detuvieron en la fotografía de Ana y mío que estaba en la pared. La habían tomado en su graduación de la universidad. Ana me abrazaba, ambas sonriendo, sin sombra de este dolor en nuestros ojos. Pero yo quiero estar ahí contigo, mi amor. He esperado este momento desde que eras una niña pequeña corriendo por la casa con sábanas en la cabeza, jugando a las bodas. ¿Recuerdas? Usabas mis zapatos de tacón, te ponías mi velo viejo y decías que cuando te casaras, yo iba a estar a tu lado en cada momento. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. La voz de Ana se quebró ligeramente. Vas a estar en la boda, por supuesto. Solo que, bueno, en una posición diferente. Más, discreta. Discreta. La palabra me golpeó como una bofetada física. ¿Cuándo me había convertido en algo de lo que mi hija tenía que avergonzarse? ¿En algo que debía ser mantenido discreto? Me miré en el pequeño espejo que estaba junto al teléfono. Veía a una mujer de 52 años, con algunas canas que no podía costear teñir cada mes, con arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación y estrés financiero. Pero también veía a la madre que había criado a esta mujer. ¿Discreta? Repetí la palabra, sintiendo cómo se formaba en mi boca como veneno. ¿Desde cuándo una madre debe ser discreta en la boda de su propia hija? Mamá, te voy a colgar. No puedo más. Hablamos después. Ana, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Colgué el teléfono con el corazón roto, sin despedirme apropiadamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, corriendo por mis mejillas mientras me derrumbaba en la silla de la cocina. Las memorias inundaron mi mente como una marea implacable, Ana de 5 años corriendo hacia mí en su vestido de princesa, diciéndome que quería una boda igualita a la mía. Puedo recordar exactamente cómo olía su cabello ese día, a champú de bebé y a las galletas que habíamos horneado juntas. Ana adolescente, sentada en esta misma mesa de la cocina después de su primera cita, hablándome de sus sueños por primera vez, de cómo quería que yo la ayudara a elegir su vestido de novia cuando llegara el momento. Quiero que sea como en las películas, mamá. Tú y yo solas en una boutique elegante, probándome vestidos hasta encontrar el perfecto. Ana a los 20 años, graduándose de la universidad con honores, prometiéndome entre lágrimas que yo sería la primera en saberlo cuando encontrara al amor de su vida. Eres la mejor madre del mundo, me había dicho ese día. Espero ser la mitad de buena madre que tú cuando tenga mis propios hijos. Durante los siguientes días, intenté convencerme de que esto era normal. Los tiempos habían cambiado. Las familias eran diferentes ahora. Divorcié a los 40 años y había tenido que trabajar 2 trabajos para mantener a Ana en una buena escuela.
Carlos, por otro lado, había prosperado en su negocio de consultoría, se había casado con Claudia 3 años después de nuestro divorcio. Y ahora vivían en una casa en Las Lomas que valía más que lo que yo ganaría en toda mi vida. Intenté racionalizar, las madrastras tenían roles más prominentes ahora, las segundas esposas no eran vistas como intrusas sino como parte integral de las familias extendidas. Pensé en mis amigas del trabajo, en cómo algunas de ellas habían tenido que navegar situaciones similares. Pero cada vez que pensaba en sentarme como una invitada más mientras Claudia ocupaba el lugar que me correspondía, algo dentro de mí se retorcía de dolor e indignación. Carlos me llamó una semana después. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono como una advertencia. Tomé 3 respiraciones profundas antes de contestar. Elena, Ana me dijo que estás molesta por lo de la invitación. No entiendo cuál es el problema. Su voz sonaba distante, profesional, como cuando hablábamos de los pagos de la universidad de Ana o sobre cambios en los horarios de visita cuando era más joven. No molesta, Carlos. Confundida y herida. ¿Desde cuándo Claudia es la madre de Ana? Porque eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Está ocupando mi lugar en el momento más importante de la vida de nuestra hija. Nadie está diciendo eso. Pero las cosas son como son. Claudia es mi esposa, y ella ha estado muy involucrada en los preparativos de la boda. Ha dedicado meses a esto, Elena. Meses. Le ha dedicado más tiempo del que tú podrías hacerlo con tu trabajo. La condescendencia en su voz me hizo hervir la sangre. ¿Mientras que yo qué? Mientras que yo trabajaba 60 horas a la semana para poder ahorrar los 20,000 pesos que le prometía a Ana para su luna de miel. Mientras rechazaba salidas y comidas para guardar cada peso. No me vengas con eso, Carlos. Mira, no quiero discutir. La boda es cara, estamos invirtiendo mucho dinero, y queremos que todo salga perfecto. ¿Tú entiendes? Es por el bien de Ana. ¿El bien de Ana? ¿Es por el bien de Ana que su madre sea tratada como una invitada de segunda clase en su propia boda? Eres libre de no asistir si te resulta incómodo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Carlos acababa de sugerir que no asistiera a la boda de mi propia hija. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Acabas de decirme que no vaya a la boda de mi hija? Lo que digo es que si no puedes ser parte del equipo, si vas a crear problemas. ¿El equipo? ¿Desde cuándo ser madre es ser parte de un equipo del que puedo ser expulsada? La línea se cortó. Carlos había colgado, y yo me quedé mirando el teléfono en estado de shock. Esa noche, me senté en mi sofá, rodeada de cajas de zapatos llenas de fotografías. Había sacado todas las fotos de Ana desde que era bebé, como si buscara evidencia de que realmente era su madre, de que estos últimos 26 años habían sido reales. Encontré la foto de su primer día de escuela, sus manos aferradas a mi falda, sus ojos grandes y asustados. La foto de su primera comunión, donde lució un vestido blanco que había cosido yo misma porque no podíamos comprarlo. Su primer baile de graduación, donde yo la había peinado y maquillado porque un salón de belleza era un lujo que no podíamos permitir. Intenté hablar con Ana esa noche, pero sus respuestas eran cortantes, monosílabas. Era como si mi hija se hubiera convertido en una extraña. La niña que solía contarme todos sus secretos, que me llamaba 3 veces al día cuando empezó a trabajar, ahora guardaba silencio cuando le preguntaba sobre los preparativos de la boda. Al día siguiente decidí hacer lo que cualquier madre haría, involucrarme por mi cuenta. Comencé a llamar a los proveedores, usando la información que había logrado extraer de Ana en conversaciones previas. La primera llamada fue al salón de eventos. Buenos días, habla Elena Ruiz, madre de Ana Jiménez. Llamo para confirmar algunos detalles sobre la boda del próximo mes. Buenos días, señora Ruiz. Déjeme verificar. Sí, tengo el archivo aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Quería saber sobre los arreglos para el salón, la decoración, los colores. Ah, disculpe, señora. Tengo instrucciones de la señora Claudia Jiménez. Ella es nuestra contacto principal. Todos los cambios deben ser autorizados por ella. Mi estómago se contrajo.
Pero yo soy la madre de la novia. Lo siento mucho, señora. Son las instrucciones que tenemos. Si necesita hacer cambios, debe contactar a la señora Claudia. Colgué y marqué el número del florista. Floristería Bella, buenos días. Buenos días, soy Elena Ruiz, madre de Ana. ¿Sobre la boda del próximo mes? Sí, trabajamos directamente con la señora Claudia. Ella tiene instrucciones muy específicas sobre los arreglos. La misma historia se repitió con el fotógrafo, con el servicio de catering, incluso con la tienda donde Ana había elegido su vestido. Claudia era la contacto oficial, la voz autorizada, la figura materna reconocida. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de la boda. Ana había organizado una comida familiar para presentarme formalmente a la familia de Diego. Llegué temprano al restaurante, un lugar elegante en la colonia Condesa que Carlos había elegido. El menú tenía precios que me hicieron sudar cuando lo abrí. Un simple plato principal costaba lo que yo ganaba en un día. Mi ex esposo ya estaba allí con Claudia cuando llegué. Carlos lucía impecable en un traje que probablemente costaba mi salario de un mes. Claudia portaba un vestido de diseñador y joyas que capturaban la luz como pequeños soles. Me sentí inmediatamente fuera de lugar en mi mejor vestido, que había comprado hace 5 años en una tienda de descuentos. Hola, Elena, me saludó Carlos con frialdad formal. Claudia me dio un abrazo superficial, de esos que no significan nada, donde nuestros cuerpos apenas se tocan y el aire besa mi mejilla en lugar de sus labios. ¿Dónde está Ana?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. Llegando. Siéntate, dijo Carlos, señalando una silla al otro lado de la mesa. Noté inmediatamente que habían dejado espacio junto a ellos para Ana, mientras que el lugar junto a mí estaba vacío. Era un mensaje sutil pero claro sobre la jerarquía familiar. Cuando mi hija llegó, sus primeras palabras fueron, perdón por llegar tarde. Claudia y yo nos tardamos eligiendo los centros de mesa. Claudia tiene un ojo increíble para estas cosas. Ana se sentó al lado de Claudia, no al mío. Mi corazón se encogió mientras observaba cómo mi hija tocaba el brazo de Claudia con familiaridad, cómo se inclinaba hacia ella para mostrarle algo en su teléfono. Diego llegó poco después con sus padres, una pareja amable de clase media alta que me saludó con calidez. El señor Montoya era contador, su esposa maestra de primaria, gente trabajadora que parecía más cercana a mi realidad que a la de Carlos y Claudia. Pero durante toda la comida, me sentí como una invitada de segunda clase. Las conversaciones sobre la boda giraban alrededor de Claudia y Ana, como si yo no estuviera ahí. Traté de participar varias veces, pero mis comentarios eran ignorados o minimizados. Claudia tiene un gusto exquisito, decía la madre de Diego mientras examinaba fotos de los arreglos en el teléfono de Ana. Los arreglos florales que eligió son bellísimos. Sí, respondía Ana con entusiasmo. Claudia me llevó a 3 floristas diferentes hasta que encontramos el perfecto. Tiene contactos que yo nunca hubiera encontrado. Yo permanecía en silencio, masticando mi comida sin sabor, sintiéndome más invisible con cada minuto que pasaba. Intenté hablar sobre los colores de la decoración, mencionando que Ana siempre había amado el azul celeste, pero Claudia me interrumpió. Oh, cambiamos eso. Decidimos ir con dorado y marfil. Es más elegante, más clásico. Ana asintió inmediatamente, como si nunca hubiera expresado preferencia alguna. El colmo fue cuando llegó el momento de hablar sobre los discursos durante la recepción. El padre de Diego mencionó que estaba preparando unas palabras emotivas. Carlos también hablaría, por supuesto, con anécdotas sobre Ana que probablemente incluirían historias de vacaciones caras y oportunidades que yo nunca pude darle. Y entonces, Claudia dijo con naturalidad, yo también preparé algo. Ana me pidió que hablara sobre cómo es como hija. Hemos desarrollado una relación tan hermosa estos últimos años. Miré a Ana, esperando que corrigiera ese comentario, que aclarara que Claudia no era su madre. Pero mi hija solo asintió con una sonrisa, incluso tomando la mano de Claudia sobre la mesa en un gesto de afecto. Mamá también podría hablar, dije finalmente, mi voz sonando más pequeña y dudosa de lo que quería. Oh, sí,
Claro, respondió Ana sin mirarme directamente. Creo que tenemos tiempo para todos. Aunque no queremos que la recepción se alargue demasiado. Pero la forma en que lo dijo, la manera en que evitó mi mirada, me hizo entender que mi participación era más una concesión que un deseo genuino. Ana estaba tratando de mantener la paz, de evitar conflictos, pero en el proceso me estaba excluyendo de mi propio papel como madre. Cuando pedimos el postre, Claudia y Ana comenzaron a discutir sobre los sabores del pastel, riendo juntas como madre e hija. Carlos se unió a la conversación, y por un momento, parecían una familia perfecta. Yo era simplemente una observadora externa, alguien que había sido invitada a presenciar pero no a participar. Esa noche, al llegar a mi departamento, me senté en mi sofá y comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza simple, sino de una rabia profunda que había estado conteniendo. Mi hija, la niña a la que había criado prácticamente sola durante años mientras Carlos construía su carrera, la adolescente que había llegado a mi cama llorando cada vez que tenía problemas con amigos o novios. Ahora me trataba como a una extraña en su propia boda. Decidí hacer una última prueba. Al día siguiente, llamé a Ana con una propuesta simple. Mi amor, ¿podríamos almorzar juntas? Solo tú y yo. Como en los viejos tiempos. Podemos ir a ese pequeño café que te gustaba cuando eras pequeña. Claro, mamá. Pero que sea rápido, tengo que ver a Claudia a las 3 para revisar el menú final. El chef quiere hacer cambios de última hora. Pero en su respuesta fue como una puñalada. Mi tiempo con mi hija ahora venía con condiciones, con límites, con la constante presencia de Claudia como una sombra. Nos encontramos en el pequeño café cerca de su oficina, el mismo lugar donde había llevado a Ana cuando tenía 6 años y necesitaba hablar sobre la separación de sus padres. Las paredes seguían siendo del mismo color crema, pero todo lo demás había cambiado. Ana llegó 15 minutos tarde, con el teléfono pegado al oído, gesticulando mientras hablaba. Sí, Claudia, dile al florista que sí. No, los lirios blancos, no los amarillos. Mi mamá ya llegó, tengo que colgar. Te veo más tarde. ¿Desde cuando le dices mamá a Claudia? Pregunté antes de poder contenerme. Ana se puso roja, evitando mi mirada. Es más fácil así. En la casa de papá, todos la llaman mamá Claudia. Es natural cuando estoy allí. Pero yo soy tu mamá, Ana. No mamá Elena, no la otra mamá. Solo mamá. Sí, por supuesto que sí. Es diferente. Sus palabras sonaban huecas, like una respuesta preparada para calmarme. ¿Cómo es diferente? Porque desde donde estoy sentada, parece que ella ha ocupado mi lugar en todo lo relacionado con tu boda. Mamá, no empieces. No, Ana. Esta es mi única oportunidad de hablar contigo sin interrupciones, sin la influencia de tu padre o Claudia. Necesito que escuches. Mi hija suspiró, preparándose para una conversación que claramente no quería tener. He estado pensando en esto durante días. Tu padre se negó a pagar la pensión alimenticia hasta que un juez lo obligó. Tu padre llegaba tarde o no llegaba a tus eventos escolares. Tu padre estaba, muy ocupado, para ayudarte con la tarea o llevarte a clases de baile. ¿Recuerdas? Eso fue hace años, mamá. Las cosas son diferentes ahora. Papá ha cambiado. Sí, las cosas son diferentes. Ahora tiene dinero y puede pagar una boda lujosa. Pero eso no cambia quien estuvo ahí cuando necesitabas a alguien. Por favor, no me hagas sentir culpable por aceptar la ayuda de mi padre. Por dejar que Claudia me ayude. No estoy pidiendo que rechaces su ayuda. Estoy pidiendo que me incluyas a mí también. Que recuerdes que soy tu madre, que he estado aquí mucho antes que Claudia existiera en nuestras vidas. Ana miró su taza de café, removiendo la cuchara en círculos lentos. Es complicado, mamá. Si discuto con papá sobre la boda, podría dejar de pagar cosas. Y Diego y yo estamos ahorrando para la casa, y el trabajo de Diego como pasante no paga mucho. Finalmente entendí. Mi hija no estaba eligiendo a Claudia sobre mí,
estaba eligiendo la estabilidad financiera que Carlos y Claudia representaban sobre el amor que yo podía ofrecer. Era una decisión pragmática, no emocional. Ana, mi amor, tú quieres que yo camine contigo hasta el altar. Por primera vez en la conversación, Ana me miró directamente a los ojos. Vi a mi niña pequeña allí, asustada y confundida. Por supuesto que quiero. Siempre quise que fueras tú. Pero papá dice que la tradición es que el padre la entregue, y si insisto en que seas tú. Podríamos hacer las dos cosas, la interrumpí suavemente. Tu padre y yo podríamos caminar contigo juntos. Eso no es poco común ahora. ¿Harías eso? ¿Caminarías con papá? Por ti, Ana, haría cualquier cosa. Incluso caminar al lado del hombre que me dejó por su secretaria. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Ana. No fue así, mamá. Papá y Claudia se conocieron después del divorcio. Tal vez. Pero eso no importa ahora. Tomé sus manos a través de la mesa. Lo que importa es que eres mi hija y esta es tu boda. Y quiero ser parte de ella. No como una invitada, sino como tu madre. Ana se limpió las lágrimas con una servilleta. Se van a enojar. Probablemente. Pero se van a enojar más si tomo medidas drásticas para que me escuchen. ¿Qué tipo de medidas drásticas? Por primera vez en semanas, sonreí. Prefiero discutir eso en una reunión familiar. ¿Puedes organizar una? Con todos. Carlos, Claudia, tú, Diego y yo. Es hora de tener una conversación real sobre esto. Mamá, eso suena a pesadilla. A veces las pesadillas son necesarias para que podamos despertar a una nueva realidad. Ana suspiró, pero asintió. Está bien. Organizaré la reunión. Pero prométeme que no van a gritar. No puedo prometer eso, dije honestamente. Pero prometo que haré todo lo posible por mantener la calma. Nos despedimos en la puerta del café. Esta vez, el abrazo de Ana fue real, apretado, como los de antes. Cuando me soltó, vi esperanza en sus ojos. Te amo, mamá. Te amo más allá de las palabras, le respondí, observándola alejarse hacia su oficina. Esa tarde, mientras preparaba mi cena solitaria, reflexioné sobre la conversación. Mi hija estaba atrapada entre dos mundos, el mundo de la estabilidad financiera que su padre ofrecía y el mundo del amor incondicional que yo representaba. La tragedia era que sintiera que tenía que elegir. Pero yo ya había tomado mi decisión. No permitiría que Claudia ocupara mi lugar como madre en la boda de Ana. No importaba cuánto dinero tuviera Carlos, cuántos contactos tuviera Claudia, o cuánta presión pusieran sobre Ana. Saqué mi libreta de ahorros esa noche y conté el dinero que tenía guardado. 2 años de ahorros para emergencias, dinero que había planeado darle a Ana como regalo de bodas. No era mucho comparado con lo que Carlos podía ofrecer, pero tal vez fuera suficiente para lo que tenía en mente. Al día siguiente, comencé a hacer llamadas. La primera fue al salón de eventos donde se realizaría la boda. Esta vez, cuando me identifiqué como la madre de la novia, fui más directa. Señor, sé que tienen instrucciones de trabajar solo con la señora Claudia Jiménez. Pero soy la madre biológica de Ana y tengo derechos legales en este asunto. Me gustaría discutir algunas modificaciones a los arreglos. Señora Ruiz, entiendo su situación, pero ¿qué tal si le ofrezco un pago adicional? Digamos, 5,000 pesos extra para redecorar la entrada principal y hacer algunos cambios al podio. Hubo un silencio. Eso es una oferta generosa, señora. Permítame consultar con mi supervisor. Así comenzó mi contraataque silencioso. Usé mis ahorros para asegurarme de que mi voz fuera escuchada, no a través de conflictos dramáticos, sino a través de acciones concretas. Contraté a un fotógrafo adicional específicamente para capturar momentos mío con Ana. Modifiqué el arreglo floral de la mesa principal para incluir las rosas azules favoritas de Ana desde niña. Añadí una página en el programa de la boda con una foto nuestra y un mensaje. No estaba tratando de sabotear la boda. Estaba tratando de asegurar mi lugar en ella.
Pero sabía que esto solo podría durar hasta que alguien se diera cuenta de lo que estaba haciendo. La reunión familiar que Ana había prometido organizar se aproximaba rápidamente, y con ella vendría la confrontación que había estado evitando. Mientras me acostaba esa noche, mi teléfono sonó una última vez. Era Ana. Mamá, ¿qué hiciste? Mi corazón se aceleró. ¿De qué hablas, mi amor? El salón me llamó preguntando sobre cambios que tú habías solicitado. ¿Y el florista? ¿Y el fotógrafo? Mamá, ¿qué está pasando? Ana, solo estoy tratando de asegurarme de que tenga voz en tu boda. No estoy cambiando nada importante, solo añadiendo algunos detalles para que mi presencia sea reconocida. Dios mío, mamá. Papá se va a volver loco cuando se entere. Y Claudia. Por eso es tan importante que tengamos esa reunión familiar. Necesitamos resolver esto antes de que se salga de control. Está bien. Hablé con papá. Mañana, a las 6, en su casa. Todos estaremos allí. Ana, gracias. Esto va a salir bien, lo prometo. Espero que sepas lo que estás haciendo, mamá. Después de colgar, me senté en mi sala, rodeada de los papeles de los cambios que había hecho. No eran cambios drásticos, pero eran afirmaciones de mi lugar como madre. Cada modificación era una declaración silenciosa: yo también importo. Yo también tengo voz en esto. Esa noche tuve pesadillas sobre la reunión del día siguiente. Veía a Carlos gritando, a Claudia llorando, a Ana atrapada en el medio. Pero también soñé con algo diferente, una imagen de Ana y yo caminando juntas hacia el altar, sonriendo. Al día siguiente, mientras me preparaba para la reunión, elegí cuidadosamente mi ropa. No el vestido elegante que reservaba para ocasiones especiales, sino algo simple pero digno. Necesitaba que me vieran no como una amenaza, sino como una madre preocupada. La casa de Carlos y Claudia en Las Lomas era todo lo que esperaba: moderna, minimalista, cara. El jardín estaba perfectamente manicurado, la entrada era imponente. Cuando toqué el timbre, fue Claudia quien abrió la puerta. Elena, dijo con una voz que trataba de ser neutral. Pasa, están todos en la sala. La sala de estar era 3 veces más grande que mi departamento entero. Carlos estaba sentado en un sofá de cuero blanco que costaba más que mi auto. Ana estaba en una silla, con Diego al lado, ambos luciendo incómodos. El ambiente estaba cargado de tensión. Elena, Carlos comenzó inmediatamente: Ana nos dijo que has estado haciendo cambios en los planes de la boda sin consultar. ¿Puedes explicarnos qué está pasando? Me senté en la silla directamente frente a él, encontrando fuerza en la familiaridad de su rostro a pesar de todos los años y heridas entre nosotros. Carlos, lo que está pasando es que me di cuenta de que estaba siendo excluida de los momentos más importantes de la vida de nuestra hija. Y decidí hacer algo al respecto. Nadie te está excluyendo, intervino Claudia. Hemos estado trabajando arduamente para que esta boda sea perfecta para Ana. Sí, tú has estado trabajando. Y yo he sido mantenida al margen. Cuando llamé a los proveedores, todos me dijeron que solo podían hablar contigo, Claudia. Cuando pregunté sobre los detalles de la ceremonia, fui informada de que tú, no yo, ibas a caminar con Ana hasta el altar. Eso no es. Comenzó Carlos. Déjame terminar. Mi voz era más firme de lo que esperaba. He guardado silencio durante 3 años. Acepté tu nueva relación, acepté que Claudia se volviera parte de la vida de Ana. Pero esta es la boda de mi hija. Y no voy a ser tratada como una extraña en este momento. Ana habló por primera vez. Mamá, nadie está diciendo que seas una extraña. Entonces, ¿por qué en la invitación solo aparece mi nombre sin el de Claudia? ¿Por qué ella dice que va a dar un discurso hablando de cómo Ana es como hija, cuando yo soy la que la crié? El silencio llenó la habitación. Diego tomó la mano de Ana, claramente sintiéndose fuera de lugar en este drama familiar. Claudia fue la primera en hablar. Elena, lo siento. Tienes razón. Me dejé llevar. Estaba tan emocionada de ayudar con la boda que no consideré cómo te sentirías.
Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba una disculpa. Y lo siento también, dijo Carlos. He estado enfocado en pagar la boda, en asegurarme de que fuera perfecta, que olvidé que Ana tiene dos padres que la aman. Ana comenzó a llorar suavemente. Yo solo quería que todos estuvieran felices. No quería elegir entre ustedes. Me levanté y fui hacia mi hija, arrodillándome frente a ella. Mi amor, nunca deberías tener que elegir. Somos todos familia, de una forma u otra. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Diego, hablando por primera vez. La boda es en 3 semanas. Claudia se aclaró la garganta. ¿Qué tal si replanteamos algunas cosas? Elena, ¿qué es lo que realmente quieres? Los miré a todos, Carlos con su expresión seria, Claudia tratando de ser conciliadora, Ana con lágrimas en los ojos, Diego nervioso. Esta era mi oportunidad. Quiero caminar con Ana hasta el altar. No sola, no como única madre. Podemos hacerlo los dos, Carlos. Uno de cada lado. Eso es poco tradicional, murmuró Carlos. Nuestra familia es poco tradicional, respondí. Pero seguimos siendo una familia. Ana limpió sus lágrimas. A mí me gusta esa idea. Y quiero dar un discurso. No para competir con Claudia, sino para añadir mi voz. Podríamos organizar varios discursos, sugirió Diego. Podría haber un momento especial para los padres. Claudia asintió. Creo que eso sería hermoso. Y Elena, si hay otros cambios que quieres hacer. Solo necesito sentir que soy vista. Que mi papel como madre es reconocido. Es reconocido, dijo Ana, levantándose para abrazarme. Siempre lo ha sido. Solo me perdí en el camino tratando de mantener la paz. El resto de la reunión fue productivo. Redistribuimos responsabilidades, modificamos planes, y lo más importante, establecimos una nueva dinámica donde todos tenían voz. Carlos incluso sugirió que mi nombre apareciera en el programa junto al de Claudia como madres de la novia. Cuando salí de esa casa 2 horas después, sentí que algo fundamental había cambiado. No había ganado una guerra, había construido un puente. El teléfono sonó mientras conducía a casa. Era Ana. Mamá, gracias. Gracias por qué, mi amor. Por pelear por nosotras. Por recordarme lo que es realmente importante. Y mamá. Sí. Mañana vamos a probarnos vestidos. Solo tú y yo. Como siempre quisimos. Esa noche, mientras me acostaba, miré la invitación que seguía en mi mesa de noche. Ya no era un símbolo de exclusión, sino un recordatorio de que el amor familiar es complicado pero posible. Había aprendido que a veces hay que luchar por tu lugar, pero que la lucha misma puede llevar a un entendimiento más profundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Claudia. Elena, gracias por la reunión de hoy. Espero que podamos construir una relación mejor de ahora en adelante. Ana es afortunada de tener 2 mujeres que la aman tanto. Le respondí simplemente, gracias, Claudia. Por Ana, podemos hacer que esto funcione. Al cerrar los ojos, no tuve pesadillas. En cambio, soñé con una boda perfectamente imperfecta, donde todos encontramos nuestro lugar en el amor complicado pero real de una familia moderna. Y en ese sueño, Ana estaba radiante, rodeada de todos los que la amábamos, cada uno contribuyendo con nuestro propio color al mosaico de su felicidad. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones improvisadas y decisiones que sabía me costarían mucho más que dinero. Después de mi reunión con el gerente del salón de eventos, me senté en mi auto durante 20 minutos, las manos aún temblando sobre el volante, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Ana. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz era una mezcla de confusión y pánico. ¿A qué te refieres, mi amor? El gerente del salón me acaba de llamar. Dice que hablaste con él y que hubo cambios. ¿De qué cambios está hablando? Respiré profundo. Ana, necesitamos hablar. En persona. Sin Claudia, sin tu padre, sin nadie más.
Solo tú y yo. Mamá, me estás asustando. ¿Qué hiciste? Te explico cuando nos veamos. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? El silencio del otro lado me dio esperanza. Finalmente, Ana suspiró. Está bien. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Diego y yo tenemos planes. Con que vengas está bien. Ana llegó a mi departamento pasadas las 7 de la noche. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y enojo mientras se sentaba en mi sofá, el mismo donde habíamos pasado miles de noches viendo películas cuando era pequeña. Habla, mamá. ¿Qué hiciste en el salón? Me senté frente a ella, tomándome un momento para mirar realmente a mi hija. ¿Cuándo había dejado de verme como su madre y comenzado a verme como un problema que resolver? Ana, le dije al gerente que quería ser incluida en todas las decisiones sobre la boda. Como tu madre, no como una invitada más. Y cuando me dijo que tenía órdenes de solo hablar con tu padre y Claudia, le expliqué que yo también tenía derechos como madre de la novia. Ana se llevó las manos a la cara. Mamá, ¿no te das cuenta de que estás complicando todo? No, Ana. Tú no te das cuenta de que me están excluyendo de los momentos más importantes de tu vida. Nadie te está excluyendo. Vas a estar en la boda, vas a caminar conmigo hasta el altar, vas a dejarme caminar contigo hasta el altar. ¿Qué? Porque hasta ahora, nadie me ha dicho nada al respecto. ¿Tu padre va a caminar contigo? ¿Claudia y tú van a tener un momento madre-hija antes de la ceremonia? Ana bajó la mirada. No es así, mamá. Entonces, ¿cómo es? Porque desde que se anunció tu boda, me he sentido como una extraña. Una invitada de cortesía que está ahí porque es políticamente correcto incluirme. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Ana, y por un momento vi a mi niña pequeña otra vez. Mamá, yo no quiero lastimarte. Pero las cosas son complicadas. Papá está pagando la boda, Claudia me ha ayudado muchísimo, y yo solo quiero que todos seamos felices. ¿Y yo? ¿Mi felicidad importa? Por supuesto que sí, pero nada, Ana. Soy tu madre. La mujer que se quedó despierta contigo cuando tenías fiebre, que te enseñó a manejar, que lloró contigo cuando tu primer novio te rompió el corazón. No, Claudia. Yo. El silencio llenó la habitación. Ana se recostó en el sofá, agotada. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que desobedezcas a papá? ¿Que insulte a Claudia? Ellos están siendo generosos, están pagando todo. No quiero que hagas nada de eso. Solo quiero que me veas, Ana. Que recuerdes quién soy para ti. Mi hija me miró a los ojos, y por primera vez en meses, sentí que realmente me estaba viendo. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué sugieres? Le expliqué mi plan. No era perfecto, pero al menos me daba una oportunidad de ser parte real de su boda, no solo una espectadora. Ana me escuchó en silencio, y cuando terminé, asintió lentamente. Eso va a causar problemas, mamá. Los problemas ya existen, mi amor. Solo estoy tratando de resolverlos. Ana se levantó para irse, pero antes de salir, me abrazó. Un abrazo real, no de esos superficiales que me había estado dando últimamente. Te amo, mamá. Siento mucho cómo han ido las cosas. Después de que se fue, me sentí ligeramente esperanzada por primera vez en semanas. Pero sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. La primera llamada fue de Carlos. ¿Qué demonios hiciste, Elena? Buenos días, Carlos. ¿A qué te refieres? Sabes perfectamente a qué me refiero. Ana me dijo que hablaste con ella anoche y que ahora quieres cambiar los planes de la boda. No quiero cambiar nada. Solo quiero ser incluida como la madre que soy. Estás siendo ridícula. La boda es en 2 semanas y media. Todo está organizado. Entonces, organícenlo conmigo. Inclúyenme en las decisiones. Elena, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es.
Claudia ha trabajado muy duro en esto, ha dedicado meses. Claudia no es la madre de Ana. Pero es mi esposa y es la madrastra de Ana. Y tú lo aceptaste hace 3 años. Acepté que tú te volviste a casar. No acepté que ella ocupara mi lugar como madre. Carlos colgó frustrado, pero yo sabía que esto apenas comenzaba. La segunda llamada fue de Claudia, 1 hora después. Elena, soy Claudia. Necesitamos hablar. Me sorprendió la calma en su voz. Adelante. Mira, yo entiendo tu posición. De verdad que la entiendo. Soy madre también, y sé lo que significa para una mujer el día de la boda de su hija. Entonces, ¿entiendes por qué esto es tan importante para mí? Sí, lo entiendo. Y tal vez nos excedimos un poco. La verdad es que Ana y yo hemos desarrollado una relación muy cercana en estos 3 años, y quizás sin darnos cuenta, te fuimos excluyendo. No esperaba esa honestidad de parte de Claudia. Gracias por reconocerlo. El problema es que ya todo está organizado. Los contratos están firmados, los invitados están esperando, Ana está muy estresada. Lo sé. Y no quiero arruinar nada. Solo quiero ser vista. Ser incluida. Ser la madre de la novia de verdad, no solo en la invitación. Claudia suspiró. ¿Qué tal si reunimos a todas las partes involucradas y tratamos de llegar a un acuerdo? Carlos, tú, Ana, Diego y yo. ¿Te parece? Era la primera oferta de paz que recibía en semanas y aunque desconfiaba un poco, decidí aceptarla. La reunión se organizó para el día siguiente en casa de Carlos y Claudia, una elegante propiedad en Las Lomas que había sido testigo de demasiadas discusiones familiares en los últimos años. Llegué temprano, con mi corazón latiendo fuertemente. Ana ya estaba ahí, sentada en el sofá de la sala con Diego a su lado. Carlos estaba en su silla favorita, la misma donde solía sentarse cuando éramos felices. Claudia nos ofreció café a todos. Bueno, comenzó Carlos, estamos aquí para tratar de resolver esta situación. No es una situación, dije firmemente. Es sobre el lugar que tengo en la vida de mi hija. Ana tomó la palabra. Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que hablamos. Y tienes razón en muchas cosas. Todas las miradas se volvieron hacia ella. He estado tan enfocada en no hacer enojar a nadie, en mantener la paz, que me olvidé de lo que realmente importa. Y lo que importa es que todos los que me aman estén genuinamente felices en mi boda. Ana. Comenzó Carlos. Espera, papá. Déjame terminar. Mi hija se puso de pie, mostrando una madurez que no le había visto antes. Claudia, te agradezco todo lo que has hecho por esta boda. Has sido maravillosa y generosa. Pero mi mamá tiene razón. Ella es mi madre, y merece ser tratada como tal. Claudia asintió, y para mi sorpresa, sus ojos estaban humedecidos. Tienes razón, Ana. Elena, lo siento mucho. De verdad. Y papá, continuó Ana, volviéndose hacia Carlos, entiendo que quieras que todo sea perfecto, pero excluir a mamá no es la forma de lograrlo. Carlos cruzó los brazos, pero su expresión se había suavizado un poco. Entonces, ¿qué propones? Ana miró a Diego, quien le apretó la mano en señal de apoyo. Propongo que reescribamos algunas cosas. Las invitaciones ya salieron, pero podemos hacer anuncios en la ceremonia. Mamá va a caminar conmigo hasta el altar, junto contigo, papá. Van a dar el discurso juntos. Y en la recepción, vamos a tener una mesa principal donde todos los padres estemos juntos. Ana, eso es poco convencional, dijo Claudia. Mi familia es poco convencional, respondió Ana con una sonrisa triste. Pero eso no significa que no podamos hacer que funcione. El resto de la reunión fue sorprendentemente productivo. Se redistribuyeron responsabilidades, se modificaron planes y, lo más importante, se establecieron nuevas dinámicas familiares. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. Mi hija me había visto, mi ex esposo había tenido que aceptar la realidad, y Claudia había mostrado una humanidad que no esperaba.
pero lo que no sabía era que la verdadera prueba aún estaba por venir. 2 días después, recibí una llamada que lo cambiaría todo nuevamente. Era Ana, y estaba llorando desconsoladamente. Mamá, necesito que vengas. Ahora. Es urgente. ¿Qué pasó, mi amor? Es Diego. Él dice que quiere cancelar la boda. Manejé por las congestionadas calles de la ciudad con el corazón en la garganta. Ana había estado llorando tanto por teléfono que apenas podía entender lo que decía. Lo único claro era que Diego quería cancelar la boda y que mi hija me necesitaba. Llegué al departamento que Ana compartía con Diego en la colonia Roma Norte. Era un lugar moderno y elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol de la tarde. Pero cuando Ana abrió la puerta, la luz parecía haberse ido del lugar. Mi hija tenía los ojos hinchados de llorar, el maquillaje corrido y el cabello despeinado. La abracé inmediatamente, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. ¿Dónde está Diego?, pregunté. Se fue a casa de sus padres. Dice que necesita pensar. Ana se sentó en el sofá, enroscándose como una niña pequeña. Mamá, no sé qué pasó. Todo iba bien hasta que... ¿Hasta qué, mi amor? Ana limpiándose las lágrimas con las mangas de su sudadera. Hasta que le conté sobre los cambios que habíamos acordado en la reunión familiar. Que mi papá y tú iban a caminar conmigo, que todos los padres estarían en la mesa principal. ¿Y qué dijo? Al principio nada. Solo preguntó los detalles, parecía confundido pero no molesto. Pero luego su mamá lo llamó, y después de esa llamada, volvió a casa completamente cambiado. Ana sollozó. Dijo que su familia no firmó para esto, que la boda ya se había vuelto muy complicada, que si íbamos a empezar con dramas antes del matrimonio, ¿cómo sería después? Me senté junto a ella, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Ana, ¿estás segura de que eso fue lo que lo molestó? No lo sé, mamá. Todo estaba perfecto hasta que, bueno, hasta que tú empezaste a pedir cambios. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. ¿Era yo la culpable de que su relación estuviera en crisis? Cuéntame exactamente qué pasó, le dije, abrazándola. Ana respiró profundamente y comenzó a relatar los eventos. Después de la reunión en casa de mi papá, estaba muy contenta. Por fin sentía que todos íbamos a poder ser una familia, aunque fuera complicada. Le conté a Diego con entusiasmo todos los cambios que habíamos acordado. Él parecía feliz por mí, dijo que era importante que yo estuviera en paz con mis padres. Eso suena razonable, comenté. Sí, pero luego su mamá llamó. Diego habló con ella durante media hora, y cuando colgó, tenía una cara muy diferente. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no estaba tu mamá involucrada desde el principio? ¿Esto significa que hay problemas entre tus padres? ¿Cómo va a afectar esto a nuestra boda? Ana se levantó y comenzó a caminar por la sala, gesticulando mientras hablaba. Traté de explicarle que eran cosas que habíamos resuelto, que todo iba a estar bien. Pero él siguió presionando. Dijo que sus padres habían invertido mucho dinero también, que habían planeado una boda tradicional, que toda esta reconfiguración familiar no era lo que habían acordado. ¿Sus padres invirtieron dinero en la boda? Sí, mamá. Ellos pagaron el banquete y la luna de miel. No te lo había dicho porque ya tenías tu propia carga con todo lo demás. Me sentí como si me hubieran pegado en el estómago. Mi hija me había estado protegiendo, tratando de manejar todo sin darme más preocupaciones. Ana, mi amor, ¿por qué no me dijiste? Porque sabía que te sentirías mal por no poder contribuir financieramente. Y ya tenía suficiente con lo de papá y Claudia. La tomé de las manos. Nunca deberías haber tenido que cargar con todo esto sola. Pero ese es el punto, mamá. Ahora Diego dice que todo se ha vuelto muy complicado, que empezamos el matrimonio con demasiado drama familiar. Me dijo. Ana se quebró otra vez, me dijo que si mi familia no puede ponerse de acuerdo para una boda, ¿cómo vamos a manejar las decisiones importantes de nuestro matrimonio? El silencio llenó la habitación. Yo no sabía qué decir porque, de alguna manera,
Diego tenía razón. La disfuncionalidad de mi familia había afectado más de lo que imaginaba. ¿Quieres que hable con él?, pregunté finalmente. No, mamá. Ya has hecho suficiente. Sus palabras fueron como una bofetada, pero las merecía. Tienes razón. He sido egoísta. Estaba tan concentrada en mi propio dolor que no vi cómo esto te afectaba a ti y a Diego. Ana se sentó a mi lado, tomándome de la mano. No, mamá. Tú no eres egoísta. Tienes derecho a ser tratada con respeto como mi madre. El problema es que todos estamos tratando de proteger nuestros propios sentimientos sin pensar en los demás. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté finalmente. No lo sé. Diego me pidió unos días para pensar. Pero, mamá, no puedo perderlo. Lo amo tanto, y la idea de que nuestra boda se cancele por culpa de estos problemas familiares. No va a pasar, dije con determinación. No vamos a permitir que nuestros problemas destruyan tu felicidad. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Carlos. Elena, ¿estás con Ana? Diego acaba de llamarme. Dice que quiere cancelar la boda. Estoy con ella. Y sé lo que pasó. Esta es tu culpa, la voz de Carlos estaba cargada de rabia. Si no hubieras empezado con tus demandas. Carlos, no es momento para culpas. Nuestra hija necesita que resolvamos esto. ¿Nuestra hija? ¿Ahora sí es nuestra hija? Siempre ha sido nuestra hija, dije firmemente. Y ahora necesita que seamos sus padres, no enemigos. Hubo un momento de silencio antes de que Carlos suspirara. Tienes razón. ¿Qué propones? Reunámonos esta noche. Todos. Ana, Diego, tú, Claudia y yo. Y los padres de Diego también si es necesario. Hablemos como adultos y encontremos una solución. Está bien. Lo organizaré. Después de colgar, me volví hacia Ana, que había estado escuchando mi conversación. ¿Crees que Diego aceptará reunirse? No lo sé, mamá. Pero tengo que intentarlo. Las siguientes horas fueron una vorágine de llamadas telefónicas y negociaciones. Carlos logró convencer a Diego de que al menos escuchara lo que teníamos que decir. La reunión se fijó para esa misma noche en un restaurante neutral, uno que ninguno de nosotros frecuentáramos. Cuando llegamos al lugar, Diego ya estaba ahí con sus padres. Su expresión era dura, distante. Ana se sentó a su lado, pero él no la tomó de la mano como solía hacer. Gracias por venir, empezó Carlos cuando todos estuvimos sentados. Sé que esta situación es complicada. Complicada es una forma suave de decirlo, interrumpió el padre de Diego, el señor Montoya. Nosotros organizamos esta boda pensando que sería una celebración simple y elegante. No una terapia familiar. Carlos apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, tomé la palabra. Tiene razón, señor Montoya. Y les debemos una disculpa. Nuestros problemas familiares se salieron de control y afectaron algo que debería haber sido solo de alegría para nuestros hijos. Todos me miraron sorprendidos por mi admisión. Pero, continué, también debemos entender que las familias son complicadas. Y cuando dos familias se unen a través del matrimonio, esas complicaciones se duplican. La pregunta es, ¿vamos a dejar que eso destruya la felicidad de Ana y Diego? Ana miró a Diego con lágrimas en los ojos. Diego, por favor. Amo a mi familia, a pesar de todos sus problemas. Pero te amo a ti más que a nada en el mundo. No quiero que esto nos separe. Diego finalmente la miró, y vi un destello de ternura en sus ojos. Ana, yo también te amo. Pero me asusta pensar que vamos a pasar nuestro matrimonio mediando entre nuestras familias. No van a hacerlo, dijo Claudia, hablando por primera vez. Vamos a resolver esto ahora. Y vamos a hacer las paces. Por ellos. La señora Montoya, una mujer elegante que hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Me parece que todos hemos perdido de vista lo que realmente importa. Hace 3 meses,
cuando nuestros hijos anunciaron su compromiso, todos estábamos felices. Y luego dejamos que los egos y el dinero complicaran las cosas. Carlos asintió lentamente. Tiene razón. Yo me enfoqué en lo que quería pagar, en cómo quería que fueran las cosas, y me olvidé de lo que Ana necesitaba. Y yo, dije yo, me enfoqué en sentirme excluida y no vi cómo mis demandas estaban creando más estrés para Ana. Ana tomó la mano de Diego sobre la mesa. ¿Podemos empezar de nuevo? Pero esta vez, ¿realmente juntos? Diego la miró largo rato antes de sonreír ligeramente. ¿Sabes qué? Mi mamá tiene razón. Lo que importa es que nos amamos. El resto son solo detalles. El alivio fue palpable en la mesa. Ana prácticamente se lanzó sobre Diego, abrazándolo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, dijo Carlos, sacando su teléfono, ¿por qué no empezamos a resolver los detalles? Pero esta vez, todos juntos. Durante las siguientes 3 horas, sentados en ese restaurante, reconstruimos los planes de la boda. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, desacuerdos y algunas lágrimas. Pero por primera vez, todos estábamos en la misma mesa, literalmente y figurativamente. Se decidió que las invitaciones permanecerían como estaban, pero en la ceremonia se haría un anuncio explicando que tanto Carlos como yo caminaríamos con Ana hasta el altar. Que tanto las familias Jiménez como Montoya darían la bienvenida a los invitados. Que habría 2 mesas principales, una para la pareja de novios y sus amigos más cercanos, y otra para las familias. Claudia ofreció renunciar a dar un discurso para que yo pudiera hablar en su lugar, pero decidimos que ambas tendríamos la oportunidad de expresar nuestras palabras. Después de todo, Ana era especial para las dos. Cuando finalmente salimos del restaurante, ya era pasada la medianoche. Diego tomó la mano de Ana mientras caminábamos hacia nuestros autos. Lo siento mucho por el susto que les di, dijo Diego, mirando específicamente a Ana. Solo estaba abrumado. Todos estábamos abrumados, respondió Ana. Pero lo resolvimos. Como familia. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi lucha por ser reconocida como la madre de Ana casi resulta en la cancelación de su boda. La ironía no se me escapaba. Al llegar a mi departamento, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Lo reconocí inmediatamente, era el sobre marfil de la invitación de bodas. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un mensaje manuscrito de Ana: mamá, aunque ya tenemos nuevos planes, quiero que guardes esta invitación como un recordatorio. No de cómo empezaron las cosas, sino de cómo aprendimos a resolverlas. Te amo tanto, y no puedo esperar para que camines conmigo hasta el altar. Con amor, Ana PS, mañana vamos de compras para mi vestido. Solo tú y yo. Como siempre soñamos. Lloré esa noche, pero por primera vez en meses, no fueron lágrimas de tristeza o rabia. Eran lágrimas de alivio, de esperanza y de una gratitud profunda porque, a pesar de todo, había logrado que mi hija me viera nuevamente. El día siguiente fue mágico. Ana y yo pasamos toda la tarde probando vestidos de novia. La vi girar frente al espejo en una docena de opciones diferentes y cada vez que me preguntaba mi opinión, me sentía más conectada con ella. Finalmente encontró el vestido perfecto, un elegante diseño de encaje que la hacía ver como la princesa que siempre había sido para mí. Es perfecto, le dije mientras la abrazaba en el vestidor. Mamá, dijo Ana, gracias por pelear por nosotras. Por nuestra relación. Gracias por recordarme por qué valía la pena pelear. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Ana me puso al día en todo lo que había pasado durante las últimas semanas. Me contó sobre las dudas de Diego, sobre sus propias inseguridades, sobre cómo había sentido que tenía que elegir entre sus 2 familias. Pero ya no tengo que elegir, dijo, sonriendo. Y eso es gracias a ti, mamá. Tu valentía nos obligó a todos a enfrentar nuestros problemas en lugar de ignorarlos. No le dije que mi valentía había sido más bien desesperación. Lo importante era que habíamos llegado a un lugar mejor. Cuando nos separamos esa noche, Ana me abrazó fuerte. Te amo, mamá.
Y siento tanto que tuvieras que luchar para que te vieran. Algunas batallas valen la pena pelear, mi amor. Mientras la veía alejarse en su auto, supe que todavía teníamos un camino por recorrer. Las familias son complicadas, y la nuestra no sería la excepción. Pero habíamos probado que podíamos enfrentar esos desafíos juntos. Al final del día, eso era lo que más importaba. Los siguientes días pasaron en una calma extraña, como si todos estuviéramos reteniendo la respiración, esperando que algo más saliera mal. Pero por primera vez en meses, las cosas empezaron a fluir naturalmente. Carlos me envió los detalles de los proveedores, Claudia me invitó a revisar juntas el menú final, y Ana me incluía en cada pequeña decisión. Diego volvió a ser el joven atento y cariñoso que mi hija merecía. La crisis había pasado, pero todos sabíamos que había dejado cicatrices. La diferencia era que ahora estábamos dispuestos a curarlas juntos. La semana antes de la boda, Ana organizó un ensayo de la ceremonia. Era jueves por la tarde, y el salón de eventos se veía hermoso con las decoraciones a medio instalar. Los rayos del sol de la tarde entraban por los grandes ventanales, creando un ambiente dorado que parecía sacado de un cuento de hadas. Muy bien, dijo la coordinadora de bodas, una mujer eficiente llamada Patricia. Vamos a ensayar la entrada. Ana, tus padres van a caminar contigo. Carlos a tu derecha, Elena a tu izquierda. Tomar el brazo de mi hija mientras Carlos hacía lo mismo del otro lado fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Avanzamos lentamente por el pasillo, y aunque la iglesia estaba vacía excepto por los involucrados en el ensayo, podía imaginar las caras de los invitados. Algunos probablemente sorprendidos por ver a los padres divorciados caminando juntos. Diego esperaba al final del pasillo con una sonrisa que no había visto en semanas. Cuando llegamos hasta él, Carlos y yo nos detuvimos. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el oficiante. Carlos y yo nos miramos. Habíamos practicado este momento en la reunión familiar, pero vivirlo era diferente. Nosotros, dijimos al unísono. Sus padres. Ana nos abrazó a ambos antes de tomar el brazo de Diego, y en ese momento sentí que algo profundo y doloroso se sanaba dentro de mí. El resto del ensayo fue más ligero. Practicamos las lecturas, coordinamos el momento de los anillos, e incluso ensayamos los discursos. Claudia leyó el suyo primero, unas palabras hermosas sobre cómo Ana había traído alegría a su vida y cómo había sido un honor acompañarla en este camino. Cuando fue mi turno, saqué el papel que había preparado. Mis manos temblaban ligeramente. Ana, comencé, cuando naciste, te hice una promesa. Prometí protegerte, guiarte y amarte incondicionalmente. A veces lo hice bien, a veces lo arruiné completamente. Pero nunca dejé de cumplir esa promesa de amarte. Hice una pausa, viendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de mi hija. En las últimas semanas, aprendí algo importante. El amor no es solo estar presente en los momentos fáciles. Es luchar por esos momentos cuando se complican. Es humillarnos cuando nos equivocamos y extender la mano cuando duele el orgullo. Miré alrededor de la habitación, a Carlos, a Claudia, a Diego y sus padres, y finalmente de regreso a Ana. También aprendí que las familias pueden ser reconstruidas. Que el amor es más fuerte que el ego, y que a veces, cuando pensamos que estamos perdiendo algo, en realidad estamos ganando una nueva forma de ver las cosas. Cuando terminé, no había un ojo seco en la habitación. Ana se levantó de su silla y me abrazó con fuerza. Te amo tanto, mamá, susurró. Yo también te amo, mi cielo. Incluso Carlos tenía los ojos húmedos cuando nos separamos. Eso fue hermoso, Elena, dijo en voz baja. Claudia asintió, sonriendo genuinamente. A Ana le encanta tener dos madres que la aman tanto. Por primera vez, no sentí una punzada de celos ante ese comentario. Había espacio en el corazón de Ana para todas nosotras. La noche antes de la boda, Ana me pidió que me quedara en su casa. Es una tradición tonta, dijo, pero quiero despertar el día de mi boda sabiendo que está cerca. Acepté sin dudar. Cenamos pizza en el sofá, viendo películas románticas y recordando momentos de su infancia. Era como volver a los viejos tiempos, pero mejor,
porque ahora teníamos una perspectiva adulta de nuestro camino. Mamá, dijo Ana cuando ya estábamos acostadas, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado con papá? La pregunta me tomó por sorpresa. No, mi amor. Me diste a ti. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Pero fue difícil cuando se divorciaron. Y luego cuando papá se casó con Claudia. Sí, fue difícil. Pero mira dónde estamos ahora. A veces los caminos difíciles nos llevan a lugares mejores de los que imaginábamos. Ana se acurrucó contra mí como cuando era pequeña. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por luchar por mí. Siempre lucharé por ti, Ana. Es lo que hacen las madres. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, con esa claridad que solo se ve en la Ciudad de México en ciertas mañanas. Me levanté temprano y encontré a Ana ya despierta, mirando por la ventana. ¿Nervios?, pregunté. No, sonrió. Esto es lo que quiero. Es perfecto. Pasamos la mañana preparándonos juntas. La maquilladora y la peinadora llegaron temprano, convirtiendo mi departamento temporalmente en una sala de belleza. Viendo a Ana transformarse en una novia, recordé mi propio día de bodas, lo joven e ingenua que había sido. Mamá, dijo Ana mientras me sujetaba el collar de perlas que Carlos me había regalado el día de nuestra boda, quiero que sepas que lo que pasó estas últimas semanas me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy. ¿Por qué, mi amor? Porque tengo padres que me aman tanto que están dispuestos a pelear uno contra el otro, y entre ellos, por mí. Muchas personas no tienen ni siquiera un padre que se preocupe tanto. Terminé de abrocharle el collar y la abracé con cuidado de no arruinar su maquillaje. Vas a ser una esposa maravillosa, y algún día, una madre increíble. Cuando llegamos al salón de eventos, todo era un hervidero de actividad. Los invitados estaban llegando, los meseros finalizaban los arreglos de mesa, y los músicos afinaban sus instrumentos. Vi a Carlos y a Claudia cerca de la entrada, saludando a los invitados. Carlos lucía impecable en su traje, y Claudia estaba hermosa en un vestido azul marino. Carlos se acercó a nosotras cuando llegamos. Ana, estás preciosa, dijo, besando a su hija en la frente. Gracias, papá. Luego me miró a mí. Elena, tú también te ves muy bien. Gracias, Carlos. Era extraño, pero no incómodo. Era como si hubiéramos llegado a un nuevo tipo de paz, una donde podíamos reconocer nuestro pasado sin dejar que definiera nuestro presente. Media hora antes de la ceremonia, Patricia nos reunió a todos en una sala privada. Muy bien, es hora. Carlos y Elena, ¿están listos? Tomé una respiración profunda y miré a mi hija. Estaba radiante, nerviosa pero feliz. Diego la esperaba del otro lado de esas puertas, el hombre que la amaría por el resto de su vida. Lista, dije. Listo, confirmó Carlos. Caminamos hacia las puertas de la iglesia. Podía escuchar las conversaciones suaves de los invitados, la música de fondo, el ligero nerviosismo en el aire que precede a todos los eventos importantes. Cuando las puertas se abrieron y la música nupcial comenzó, fue como si el tiempo se detuviera. Todos los invitados se pusieron de pie, volteándose para vernos. Vi caras familiares, compañeros de trabajo, amigos de la familia, todos con sonrisas en sus rostros. Y ahí, al final del pasillo, estaba Diego. Su cara se iluminó cuando vio a Ana, pero también nos sonrió a Carlos y a mí, como agradeciendo nuestro papel en este momento. Avanzamos lentamente. Ana apretó mi brazo, y cuando la miré, vi lágrimas de felicidad en sus ojos. Te amo, mamá, susurró. Te amo más allá de las palabras, le respondí. Cuando llegamos al altar, el oficiante repitió la pregunta, ¿quién entrega a esta mujer? Carlos y yo respondimos juntos, nuestras voces firmes, nosotros, sus padres. Besé a Ana en la mejilla y me senté en la primera fila, donde Claudia ya esperaba. Ella me tomó de la mano y me sonrió. No era una sonrisa forzada o política, era genuina. La ceremonia fue hermosa. Ana y Diego se miraban como si no existiera nadie más en el mundo.
Sus votos fueron personales y emotivos, promesas de amor y apoyo que hicieron llorar a más de uno en la audiencia. Durante la recepción, cuando llegó el momento de los discursos, me sentí más nerviosa que en la ceremonia. Pero cuando tomé el micrófono y miré a mi hija, las palabras fluyeron naturalmente. Ana, comencé, hoy no solo celebramos tu matrimonio con Diego. También celebramos el amor que te rodea, el amor complicado y perfecto de una familia que aprendió que el amor verdadero significa pelear, perdonar y finalmente, entender. Miré a Carlos y a Claudia, luego a Diego y sus padres, y finalmente de regreso a Ana. Me pediste que simplemente te viera, y en ese proceso de luchar por ser vista, todos aprendimos a vernos mejor unos a otros. Gracias por enseñarnos que el amor familiar no es a pesar de nuestras diferencias, sino porque existe espacio para todas ellas. Cuando terminé mi discurso, el salón estalló en aplausos. Ana se levantó y me abrazó con fuerza, susurrando gracias una y otra vez. El resto de la noche pasó en una mezcla perfecta de baile, risas y lágrimas felices. Vi a Carlos bailar con Claudia, a Ana con Diego, y en un momento que permanecerá conmigo para siempre, mi hija pidió una canción especial. Esta es para mi mamá, anunció al micrófono, la mujer que me enseñó que el amor verdadero significa luchar por lo que importa. La canción comenzó a sonar, gracias a la vida de Violeta Parra. Ana me extendió la mano y bailamos juntas en la pista de baile, madre e hija, mientras los invitados nos observaban con sonrisas indulgentes. Mamá, dijo Ana mientras bailábamos, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que el amor es complicado pero vale la pena. Gracias por recordarme quién soy, le respondí. Y por permitirme ser parte de quien te conviertes. Cuando la noche terminó y los invitados comenzaron a irse, me encontré sola en el jardín del salón por un momento. Carlos se acercó a mí, con una copa de vino en la mano. Elena, dijo, quiero disculparme. ¿Por qué? Por olvidar quién eres para Ana. Por dejar que el dinero y el control de la situación me hicieran ciego ante lo obvio. Lo miré, este hombre con quien había compartido tantos años, con quien había criado a nuestra increíble hija. Todos cometimos errores, Carlos. Pero mira lo que logramos hoy. Sí, sonrió, mirando hacia donde Ana y Diego bailaban. Lo que logramos. Más tarde, esa noche, cuando todos se habían ido excepto la familia inmediata, nos reunimos una última vez en el salón semivacío. Ana y Diego, Carlos y Claudia, los padres de Diego y yo. Quiero hacer un brindis, dijo Ana, levantando su copa de champán. Por las familias complicadas que encuentran la manera de amar a pesar de todo. Por los padres que luchan y perdonan. Por las madres que nunca se rinden. Y por los matrimonios que comienzan con todas las bendiciones, incluso las que vienen con drama incluido. Todos reímos y brindamos, y en ese momento, mirando las caras de todos los que amaba a Ana, supe que habíamos llegado a un lugar mejor del que habíamos empezado. Cuando finalmente me fui a casa esa noche, guardé la invitación de la boda en una cajita especial en mi tocador. No como un recordatorio de los errores cometidos, sino como un testimonio de cómo el amor puede transformar incluso los conflictos más difíciles en momentos de gracia. Al día siguiente, recibí una nota de Ana desde su luna de miel. Mamá, estoy sentada en una playa en Cancún, pensando en la boda. Diego y yo estábamos hablando sobre lo que pasó en las últimas semanas, y ambos estamos de acuerdo en algo, lo que casi arruina nuestra boda terminó siendo lo que la hizo perfecta. Gracias por mostrarme que el amor real no es fácil, pero es posible. Que las familias pueden ser reconstruidas. Y que a veces, la batalla más difícil es la que más vale la pena luchar. Te amo hasta la luna y de regreso, Ana PD. Claudia me envió una foto de ustedes tres brindando anoche. Se las ve felices. Creo que finalmente encontramos nuestro equilibrio. Guardé la nota junto a la invitación. Fuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo eterno, pero dentro de mi pequeño departamento, todo había cambiado para mejor. Había luchado por mi lugar como madre, y en el proceso, había ganado algo más que el reconocimiento. Había ganado una familia extendida, complicada y hermosa, que finalmente había aprendido que el amor es lo suficientemente grande para todos.
Y mientras preparaba mi café esa mañana, sonreí pensando en la próxima llamada de Ana desde su luna de miel, en las futuras celebraciones familiares donde tendríamos 2 mesas en lugar de una. Y en todos los momentos por venir donde ser la madre de Ana significaría exactamente lo que siempre debió significar, un amor incondicional que trasciende el orgullo, el dolor y las complicaciones de la vida moderna. Al final, no había tenido que cancelar nada. Solo había tenido que abrazar la complejidad de lo que significa ser una familia en el siglo XXI, y en ese abrazo, había encontrado un hogar nuevo y mejorado para mi corazón. La boda de mi hija se había convertido en exactamente lo que debía ser, una celebración del amor que sobrevive y prospera a pesar de, y gracias a, todas las imperfecciones humanas que hacen que una familia sea real. Y yo, Elena Ruiz, madre de Ana, finalmente podía decir que estaba en paz con mi lugar en su mundo. No porque fuera el único lugar, sino porque era el lugar correcto, el lugar que me correspondía, y el lugar donde siempre pertenecería, sin importar cuántas complejidades trajera el futuro. Porque al final del día, ser madre no se trata de posesión o control. Se trata de amor, resistencia y la voluntad de luchar por lo que importa, incluso cuando esa lucha amenaza con romper todo lo que creías que sabías. Y a veces, especialmente a veces, esa lucha es exactamente lo que se necesita para que todos recuerden lo que realmente significa ser una familia. Gracias por acompañarme en esta historia tan emotiva hasta el final. ¿Qué te pareció el viaje de Elena y su lucha por mantener su lugar como madre en la boda de Ana? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si crees que esta historia puede resonar con alguien más, no olvides darle like y compartir el video. Y si quieres seguir viendo historias que tocan el corazón y reflejan los desafíos reales de las familias modernas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.